Bueno, después de poder hablar de Jesús, que a mí me encanta hablar de él porque fue y será un hermano para mí, aunque ya no esté con nosotros. Ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Manuel Romay Reina. Es observador, explorador y experimentador de fenómenos misteriosos y presentador de Ecos del Misterio en Sevilla. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches ¿Cómo a todos estamos? radio oyentes. Buenas noches a todos radio oyentes de Clave 7 y daros las gracias por invitarme a vuestro programa. Hombre, para nosotros es un honor, tú lo sabes. ¿Me oyes? Pues sí, sí, sí. Yo es que te oigo un poco bajo. Es la cobertura. Es Está la un poquillo cobertura. ¿Dónde lejos estarás metido? Pues mira, ahora mismo estoy metido en el cuartel general de Eco del Misterio. No me digas. ¿Y, Sí, estás grabando todo esto también? claro, claro que sí. A ver si podemos captar algo, que seguro que lo captamos. Claro Y además que que sí. ya hablaremos de los fenómenos que pasa aquí en mi casa. ¿En Precisamente tu casa aquí, pasa misterio? claro, precisamente aquí tuvimos fenómenos poltergeist hace un año más o menos. Sí. Gracias a Dios ya la cosa está mejor. Y bueno, esperemos que siga así. Toquemos madera. Bueno, ahora que lo has nombrado, lo has reactivado. Ahora mira a ver. Sí. Vamos allí, te hacemos una limpieza. Sí, bueno, ya hice la limpieza en su día y dio resultado. Bueno, cuéntanos, José Manuel, ¿quiénes son ustedes? Cuéntame Bueno, algo pues, de que... para que los radioyentes sepan quiénes somos, nosotros Sí. somos un grupo de investigadores compuesto por un investigador de campo como Manuel López Herrera, Lorena Romay, que es sensitiva e investigadora de campo, y un servidor, investigador de campo. También hacemos nosotros exploraciones, investigaciones, experimentaciones, directos redes sociales, retos, etcétera. Y bueno, este proyecto empezó hace un año, lo que es Eco del Misterio, Sí. aunque Manuel lleva investigando en otro grupo bastante tiempo. Ajá. Lorena ha empezado este año y yo llevo 12 años investigando por mi cuenta, lo que pasa que nunca he subido las investigaciones a redes sociales, excepto hace de un año hacia acá que, bueno, la gente también me lo pedía, los seguidores, mis amigos me lo pedían, subir las investigaciones y bueno, ahí estamos. Esto es un proyecto bastante bueno. De hecho, ahora mismo estamos saturados de sitio para investigarlo. El problema que tenemos es que no hay tiempo por el trabajo. Claro. Y aparte es muy costoso ir todos los fines de semana de un lado para otro. Normal. Pero bueno, intentamos buscar el tiempo hasta debajo de las piedras. Normal, como hacemos todos. Claro, José Manuel, de hecho... de todas las investigaciones que has hecho, ¿cuál es la Sí. que más te ha impactado? ¿La de tu casa no? Seguro. Bueno, ya os contaré. Sí, me gustó bastante, pero hubo un momento que casi nos echa de la casa. Madre mía. Y bueno, de todas las investigaciones, que tenemos, cada una es de su padre, de su madre, como yo digo, ¿no? Sí. Y bueno, hoy, como es la primera vez que aparezco por el programa, pues voy a hablar de un tema muy importante como son los avistamientos ovnis. De hecho, vosotros en esa zona de ahí de Canarias, toda esa zona, hay muchos avistamientos ovnis. Demasiado. Entonces, haceros también un homenaje por ser el primer programa hacia ellos. Y nada, voy a hablar de un avistamiento ovni que tuvimos. De hecho está en uno de los vídeos que tenemos en el canal. Y precisamente el que tuvo ese avistamiento fue nuestro compañero Manuel. Uh-huh. Que voy a hablar del avistamiento que tuvimos y de los 3 triángulos ufológicos que rodea este caso. Ajá. Este avistamiento que tuvimos fue el 29 de agosto de este año, que todo comenzó sobre las 11:20 de la noche, hora peninsular, y las 10:20 en Canarias, cuando nuestro compañero Manuel divisó una esfera de luz
a escasa altura que cruzaba nuestra población, que es Pila, Sevilla, Sí. que iba a dirección norte. Y hizo un giro, según él, dice que hizo un giro muy pronunciado y que desapareció como arte de magia. Pero hubo un momento que se quedó quieto, fue una esfera de luz lo que cruzó nuestro pueblo. Y entonces, claro, nuestro compañero Manuel, que iba paseando esa noche, iba paseando por el pueblo, pues observó ese extraño objeto convertido en esfera de luz y rápidamente se puso en contacto conmigo, que yo precisamente estaba preparando los aparatos porque íbamos a una investigación. ¿Qué pasa? Que vino Manuel rápidamente a mi casa gritando, coge la cámara, y solo me dio tiempo a grabar poco de esa esfera de luz, pero vamos, lo suficiente para saber que aquello no era ni helicóptero, ni dron, ni avión, ni un globo aerostático. E incluso ¿Hizo alguna los cosa vecinos, extraña, alguna cosa o algo raro? bueno, e incluso los vecinos salieron a la calle para ver qué era ese objeto extraño. Pero bueno, no le dimos importancia a aquello. Se grabó y ya está. ¿Qué pasó un ratillo más tarde? Una hora más tarde más o menos. Que hubo un perturbador ruido en el cielo. Sí. Que atrajo nuestra atención y hicimos un seguimiento. No es por nada, porque alrededor de nuestro pueblo, todos son olivos. No hay empresa, no hay fábrica que haga ese ruido, ni tampoco, perdón, una máquina cegadora. Entonces convocamos una alerta OVNI, nuestro grupo, en un lugar alejado del pueblo, precisamente en un monte alto y fuera de la contaminación lumínica, para ver si podíamos captar algo. Pero claro, seguíamos escuchando ese ruido, pero no captábamos más nada. La esfera de luz esa se perdió, como dije antes, como por arte de magia, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Perdona, José Manuel, que te interrumpa. Sí. En la zona de Pilas tiene antecedentes, por decirlo de alguna manera, de avistamiento. Bastante, ¿no? Eso ahora lo voy a contar, porque estamos hablando que mi pueblo, Pilas, está justamente en el centro de esos 3 triángulos ufológicos, que ahora voy a hablar de ellos. Vale. Entonces decir que ese famoso avistamiento que tuvimos, le hicimos eco de esta noticia a través de nuestro canal, lo puse en conocimiento de mi gran amigo José Luis Hermida y Michael Martínez, que son investigadores de primera categoría, como yo digo, y trata también el tema de la ufología. Y que a día de hoy no se le da explicación a aquello. Esto fue el caso que nos pasó. Y ahora decir que tenemos el famoso triángulo de Castillo Las Guardas, Gerena y Alnarcoya. Estamos hablando de Sevilla, donde en los años 70 y 80 fueron muchos casos registrados de avistamiento y casos documentados, donde en uno de los vídeos del canal de Eco del Misterio tengo publicado un vídeo con algunos casos, vamos, que esos casos son reales. Y bueno, el caso más sonado y recientemente fue el 25 de abril de 1998, ¿no? Que eso ocurrió en Alnarcoya, Sevilla, donde se produjo un desastre ecológico, que lo podéis recordar, que fue con la rotura de la balsa minera, vertiendo los lodos tóxicos. Sí. Este hecho se produjo sobre las 5 de la madrugada, más o menos, y hay testigos que aseguran haber visto luces que provenían del cielo metiéndose en la balsa, justamente un rato antes de producirse ese acontecimiento. Y he de decir que esos lodos tóxicos son ricos en arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, magnesio, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc, y que corrían río abajo por la cuenca del Guadiamar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque iba a dirección hacia las marismas del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, llegando hasta las mismas puertas del dicho parque. Lo que pasa es que llegaron a tiempo e hicieron un muro de contención para que esos lodos no pasaran
al parque. Gracias a Dios, aquello no nos afectó a las especies protegidas ni al acuífero de Doñana. ¿Sabéis lo que hay en el parque de Doñana, en Huelva? Sí. Otro triángulo ufológico. Y aparte, con casos documentados de ovnis. Porque esa zona, y además que lo habéis escuchado, que posiblemente se esconda la antigua civilización de la Atlántida. Y hoy en día, sí, es que hay hay mucha historia. Hay mucha historia que cortar ahí. Y entonces, hoy en día sigue habiendo esos residuos pesados en la cuenca del Guadiamar. Eso fue un desastre. Estamos hablando de que fue un desastre a nivel europeo considerado como el segundo más impactante después de Chernóbil. Y claro, de hecho, este año se hizo una alerta OVNI en Gerena, lugar de muchos casos de avistamiento también, organizada por el investigador Javier Lobato, un investigador que trata también el tema de la ufología, y que hubo mucha convivencia, intercambio de investigaciones, entrevistas donde participaron Javier Lobato y el gran investigador ufólogo José Luis Hermida, colaborador de Cuarto Milenio, por cierto, y su compañero Paco Gallardo. También estuvo Michael Martínez, y bueno, ahí explica algunos casos de los que yo estoy contando. Precisamente en ese lugar donde se organizó la alerta OVNI, hubo testigos de haber divisado unas extrañas luces sumergirse en un pequeño lago de una mina que estaba justamente a escasos metros de la dicha convivencia que tuvimos. Podéis ver esta entrevista en mi canal Eco del Misterio o en el canal de Códice Carden de Michael Martínez, que está la entrevista tanto de Javier Lobato como José Luis Hermida, Michael Martínez. Y ahora vosotros pensáis, después de todos estos casos de avistamientos, luces, etcétera, ¿no podría ser que esos seres no identificados quisieran llevar esos residuos de la Barça de un lado a otro a través del río? Yo digo no sabía que yo son que tuviese... conspiraciones. Esas son conspiraciones. No sabía yo que ese ¿vale? caso tuviese algo que ver con... evidentemente en los medios tradicionales no se habla de objetos que entran en empresas ni nada por el estilo, por desgracia. Pero no sabía yo que estuviese relacionado con la fenomenología ufológica. Pero sí es cierto que existe, supongo que estás de acuerdo conmigo, existe una gran casuística de ovnis relacionados con embalses y con zonas de abundante agua, sobre todo ahí en península, claro, que hay más embalses que acá. Sí. Y bueno, sí, es un dato curioso que coincide con la casuística. Sí. Claro, es que es justamente lo que estoy hablando. Porque digamos que ahí estamos en una zona donde hay mucha energía, muchos tipos de energía. Entonces, que ese triángulo ufológico que conforma Castillo de las Guardas, Gerena y Arnarcoya, es uno de los más potentes que hay por los casos que ha tenido. Ahora, el segundo triángulo ufológico, como he dicho antes, del Parque Doñana, también está registrado los casos de avistamiento, y justamente uno de los casos le ocurrió al investigador y ufólogo José Luis Hermida. Eso está registrado, y justamente en Cuarto Milenio. El tercer triángulo ufológico, cerca del avistamiento que tuvimos, es el triángulo ufológico que está entre Sevilla, Morón de la Frontera y Osuna. En Morón de la Frontera, casualmente, se encuentra la base americana. Sí. Entonces ahí es donde se producen casi todos esos avistamientos. Pero recordemos que en los años 70 hubo muchos casos de avistamiento ovni en esa zona. En los años 70. Incluso el diario ABC, los periódicos de Vanguardia y otros periódicos más realizaban sus investigaciones periodísticas de aquellos misteriosos avistamientos, ¿no? Sí, que están registrados, vamos, que eso fue la época dorada del fenómeno ovni en España, y yo creo que ha sido mundial. Sí, eso fue espectacular. Y bueno, tenemos el famoso caso de Morón de la Frontera, donde los periódicos amanecían en el mes de mayo. Raro era que una mañana del mes de mayo no apareciera un periódico con titulares
refiriéndose a esos casos. Como por ejemplo, yo tengo recogido algunos titulares, como por ejemplo extraños descubrimientos Morón de la frontera, o se especula sobre la posibilidad del aterrizaje de un ovni. Y eso hay testigos que lo aseguran. Y no solo personal civil de la calle, sino militares. Claro. Que yo soy, ahí quería llegar yo, José Manuel. Ahí ¿Sí? quería llegar ¿Perdón? yo y hacerte una pregunta, porque en esos años, en los años 70, hubo no sé si fue un bulo o fue una historia que salió de ahí o realmente fue verdad. O, como pertenece a los militares, todo esto se cree. Y en aquella época hubo lo que es un apagón general en Sevilla porque hubo un experimento militar de un motor a alta velocidad. ¿Tú sabes algo de ello? Bueno, decir que me río por no llorar, ¿no? Como yo suelo decir. Decir que yo soy militar, entonces tengo que tener mucho cuidado Vale. con todos estos casos. Vale, yo es que estoy detrás de eso, pero nadie me dice nada, ni nadie sabe nada. Hay que sé que desaparecieron los militares que estaban alrededor de ese motor. Bueno, hubo mucho... Sí, si no, si te me pone los vellos de punta. Si tú tienes, si te veo comprometido, me lo cuentas fuera de antena. Vamos, que no pasa nada porque yo nací en el año 82, o sea, que yo no lo he conocido y los datos que tengo he documentado. Ajá. Y de personas que... Pero sabes algo del tema, ¿verdad? Que he estado hablando con ellos. Aparte de todo eso, bueno, sí, esa era una época dorada, porque hubo muchos experimentos en Sevilla. Era la época dorada de los militares estadounidenses. Sí. En Sevilla, pues bueno, estuvo la base americana en la base de San Pablo, donde es actual aeropuerto de San Pablo de Sevilla, justamente al lado de unos edificios. Ahí albergaba la base americana de transmisiones. Ya con eso os digo todo. Sí. Pero bueno, tú sabes algo de ello, ¿verdad? Algo. Bueno, me lo tendrás que contar fuera de antena, porque yo lo único que sé es eso, nada más. Algo. Pero si sabes algo más de lo que yo sé, sería fantástico. En Sevilla hace mucha calor y los apagones son constantes. Ya. No, yo te lo digo porque en aquella época fue un apagón general totalmente en Sevilla y se especuló sobre ese tema. Bueno, decir que el radar más potente que hay en Europa está en Morón de la Frontera. Ajá. Tierra de mi abuela, por supuesto. Bueno, yo vivo en Morón. Soy de Pila, pero mi mujer es de Morón y vivo aquí en Morón. De hecho, el caso que estaba comentando, sí. Aparecieron extraños círculos en un terreno sembrado de girasoles justamente al lado de mi casa. Y bueno, allí se trasladaron las autoridades y observaron grandes círculos en la zona, dentro de los cuales las plantas de girasol estaban quemadas por sus tallos. Y claro, los campesinos que vivían en esa zona no se explicaba qué acontecimiento, excepto una persona que oyó un ruido bastante fuerte en la madrugada, un ruido prolongado y extraño que le pareció, que podía haber sido un trueno de tormenta, pero claro, no es por nada, simplemente que esa noche, según comentaba esta persona, hacía una espléndida noche, una noche estrellada, sin presencia de tormenta o de algún avión. Y después explico lo del avión, el por qué no había ese día aviones, ni ese día ni el anterior. Era raro. Y claro, cuando el propietario de la finca, cuando llegó a la finca, que era una finca bastante amplia de sembrado de girasoles, hay casas rurales en esa zona, y claro, cuando el propietario de la finca vio que estaba todo quemado, creía que había caído una bomba ahí, pero claro, era otros tiempos y nadie decía nada, nadie quería hablar, era otros tiempos. Es lo más lógico. Hay que recordar que la base aérea de Morón, compartida con los americanos, recién llegados los americanos a la base de Morón, porque decir que los americanos, como he dicho antes, estaban antes en Sevilla, en la base de San Pablo,
Y entonces ya el gobierno estadounidense entregó esa base al gobierno español para que hicieran allí un hospital. O sea, ya hablaremos, porque allí hubo también fenómenos paranormales, muchas historias. Ya hablaremos de eso también. Perdona. Y claro, esa base la trasladaron a Morón, conjunta con la española, que estaba a unos 20 kilómetros de aquí, de Morón. Y como he dicho antes, posee uno de los radares más potentes de Europa, que en caso de que haya un ovni, lo hubiera captado el radar, digo yo. O si lo captó, se callaron. Ajá. Porque ya sabéis que la vida militar... Sí, antes... es un poco complicada. Sí. Hay que estar muy calladito, por si acaso. Es curioso. Y además, los círculos estos que apareció... Es curioso esto que voy a contar, porque dos círculos que aparecieron, sí, tenía 50 metros de diámetro. Y conforme iba pasando los días, empezaba a crecer ese círculo. Vamos, que los efectos producidos para aquello desconocido, sea lo que sea, lo que cayera allí, lo que fuera, hizo que ese círculo creciera y abarcara 74 hectáreas, ampliándose como onda en el agua, como si tú tiraras una piedra en el agua y produciera las ondas, pues igual el círculo se abarcaba. Cada día que pasaba era más grande el círculo. Ajá. Y empezó a aumentarse progresivamente, y en 11 días afectó a más de 3.000 metros cuadrados. Madre mía. Claro, las plantas que nacían ahí nacían como medio muertas, pero nacían como chuchurrías, y de un color así como rojo y blanco, que hoy en día en esa zona siguen creciendo higueras y plantas, y no son de la misma especie. O sea, metros más allá hay otra higuera igual, sí, y no es de la misma especie, y son distintas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Se investigó el terreno y los girasoles afectados, o sea, todo el terreno. ¿Había alguna especie de radiación o algo de eso, José Manuel? Ahí voy ahora. Y se sabe oficialmente que no hubo indicio de radiactividad ninguna. Se sabe porque se investigó. Y algo importante que añadir es que a los girasoles, desde que ocurrió eso, a los girasoles les salió un hongo muy extraño. Pero claro, como esos girasoles estaban recientemente plantados aquí en Morón, porque aquí lo que había era olivo, y en aquella época estaba recientemente plantado, pues claro, todavía estaba en su estudio, ¿no? Y ahora mi pregunta, ¿se trata de una simple plaga o de un fenómeno de otra naturaleza? El hecho que el asunto sigue siendo un misterio, como yo digo. Claro. Pero lo mejor de todo es que no hay radioactividad ninguna en la zona. Qué extraño, ¿no? Y bueno, y que las investigaciones... Todavía siguen, ¿no? Tú sigues investigando sobre ello. Hay mucha tela que cortar. Bueno, pues como y que tú las sabes... investigaciones vieron, sí, y que no había indicios de ser provocado tampoco por el hombre, como por ejemplo un incendio, ajá, que no era provocado por nadie. Aunque también estudiaron la posibilidad de que se desprendiera algo de un avión, porque hay que recordar que la base americana queda a 20 kilómetros de Morón, ajá, y los aviones hacen maniobra por esta zona. Ajá. Vamos, que esto es curioso porque posteriormente a lo sucedido apareció en el terreno, cuando ocurrió aquello, ese accidente, fenómeno, acontecimiento, como queramos llamarle, apareció el terreno removido, como si hubieran venido a llevarse algo. Vamos, que yo tengo fotos de ello, y lo he estado viendo antes y lo veo constantemente, y es como si borraran las huellas. Ajá. Y claro, se especula que fue origen militar. Por ejemplo, como desprenderse los tanques de combustible, pero claro, los militares, y esto fue el coronel jefe el que dio la cara y el que dio una conferencia con periodistas delante, ofreció su versión y dijo que nada tuvo que ver con lo sucedido, que además indicaba que ningún vuelo se había efectuado los días 11 y 12 de mayo, que esto es lo que yo hacía referencia antes, sí, que os dije. Después os digo por qué no voló ningún avión ese día. Pues precisamente el día 11 y 12 de mayo, sobre la ciudad de Morón, no voló según el coronel ningún avión. Ajá. Esto hacía referencia, José Manuel,
Perdona y discúlpame que te moleste, que te interrumpa, pero ya tú sabes que la radio la hora manda. Ah, claro. Ya hablaremos en otro momento y me contarás muchas más cosas de todo esto, que es muy, muy interesante. Sí, pues bueno, pues aquí tengo yo para contar, pero miles y miles de horas. Recuérdanos tus vías de contacto. Sé que tienes un canal en YouTube, sí, o varios. Sí, claro, para que nuestros seguidores sepan dónde encontrarnos, pues estamos en el canal YouTube Eco del Misterio, en el Facebook José Manuel Romay o Eco del Misterio, en el Instagram igual, José Manuel Romay o Eco del Misterio, y por el correo electrónico ecodelmisterio@hotmail.com. Tenemos también un WhatsApp que se llama Eco del Misterio, y todo el que quiera entrar en nuestro grupo WhatsApp, que es un grupo de buen rollo, como yo digo, Misterio, Arte y Compás, que claro, ahí se puede hablar de todo lo que quiera, pero con educación siempre, respetando a todo el mundo. Por supuesto. Y bueno, el que quiera entrar puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que acabo de decir antes, o en el correo electrónico ecodelmisterio@hotmail.com, y que nos diga el número de teléfono, nosotros lo metemos en el grupo. Y nada, deciros que daros las gracias por la invitación, porque sois parte muy importante de este proyecto de Eco del Misterio. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros, y un fuerte abrazo a todos Radio Oyentes. Muchísimas gracias a ti, y hasta la próxima. Te tenemos fichado. José Manuel, yo te tengo fichado. Sí. Claro. Y a mí conmigo. A mí ya me puedes meter en el grupo ese. De acuerdo. Que ya tú tienes mi WhatsApp. Bueno, pues un abrazo, José Manuel. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Es que si no paro de hablar, ¿eh? No, un abrazo muy grande. Eso es la radio. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Radio Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Hacemos descanso para publicidad, enseguida volvemos. Sabemos que estás ahí fuera,